El 2 de enero de 1492, los reyes católicos anexan el reino nazarí de Granada, último bastión musulmán en la península ibérica, hecho que muchos consideran como el nacimiento de la España moderna. Mientras tanto, en México Central, el Tlatoani Ahuizotl, octavo gobernante mexica, continúa su expansión, anexando ciudades como Joconochco en la actual costa guatemalteca del Pacífico. En Sudamérica, Túpac Yupanqui, el 10º Inca, continúa sus expediciones por el actual Ecuador, consolidando el control sobre pueblos como los Cañaris. Regresando a España, luego de celebrar su victoria, los reyes católicos firman el 31 de marzo el Edicto de Granada, por el cual se ordena la expulsión de los judíos. El objetivo, uniformizar religiosamente el país. En abril del mismo año, firman un nuevo tratado, esta vez con el navegante Cristóbal Colón. Las capitulaciones de Santa Fe señalan los acuerdos con respecto al viaje en búsqueda de una nueva ruta hacia las Indias. Trasladándonos a las Canarias, el conquistador Alonso Fernández de Lugo culmina la conquista de la isla de La Palma el 3 de mayo. Unos días después, el Papa Inocencio VIII recibe una misión diplomática enviada por el sultán otomano Bayezid II. Su propuesta, pagar 120.000 coronas de oro para mantener recluido a su hermano Sem Sultán, rival y aspirante al trono. El 7 de junio muere Casimiro IV Jagellón, culminando su reinado sobre Polonia y Lituania. Al mismo tiempo, en Oriente Próximo, los imperios Timúrida en el actual Afganistán y Ak Koyunlu, asociado a Azerbaiyán, se encontraban en tremenda decadencia. Tras una serie de sucesiones infructuosas, ambos imperios son absorbidos unos años después por el imperio persa-safávida, una de las tres grandes potencias musulmanas de la Edad Moderna, junto a otomanos y mogoles. Regresando a Europa, el 25 de julio, el Papa Inocencio VIII estira la pata y tras el respectivo cónclave, Rodrigo Borgia, de origen español, asumió el cargo como el Papa Alejandro VI, último pontífice no italiano, antes de una ininterrumpida serie de papas italianos por más de 5 siglos. Unos días después, Alejandro Jagellón es coronado como el Gran Duque de Lituania, trasladándonos al olvidado continente africano. En el actual Malí, Sonny Barú se convierte en el nuevo monarca del Imperio Songhai. El 2 de agosto, el Edicto de Granada se hace efectivo. Más de 40.000 judíos que no aceptaron convertirse al cristianismo tuvieron que salir de España. Muchos de ellos ingresaron al Imperio Otomano luego de que el sultán Bayezid II envíe una flota para recogerlos e integrarlos en su imperio. Un día después, parte la expedición de Cristóbal Colón desde el puerto de Palos, iniciando así el viaje más trascendental de la historia. El 3 de octubre, Inglaterra emprende una de sus tantas invasiones a Francia. Tras un corto sitio en la ciudad de Boulogne, se firma la Paz de Étaples, en la que Carlos VII de Francia se compromete a pagar un tributo de 745.000 coronas de oro a Enrique VII de Inglaterra. Hablando de Francia, en la isla de Córcega, que en aquel momento le pertenecía a Génova, se funda la ciudad de Ajaccio, que funciona como capital en la isla y que vio nacer al famoso Napoleón Bonaparte. Regresando a la hazaña de Colón, el 12 de octubre, bajo el grito de tierra a la vista por parte del marinero Rodrigo de Triana, la expedición arriba a la isla de Guananí, hoy parte de Bahamas, lo que representó el descubrimiento de América por parte de los europeos y la unión de dos mundos que hasta ese entonces habían evolucionado independientemente. Unas semanas después, el 7 de noviembre en la región de Alsacia, cae un meteorito de 127 kilogramos. El 5 de diciembre, Cristóbal Colón se convierte en el primer europeo en pisar la isla española. Sin embargo, el mismo día de Navidad, se ve forzado a abandonar una de sus naves, la Santa María, que encalla alrededor del Cabo Haitiano. 1492, año crucial en la historia
Y no solo por la hazaña de España, por lo que con justa razón, muchos lo consideran como el año de transición de la Edad Media hacia la moderna. ¿Te imaginas cómo sonaría tu propia voz hablando chino, alemán o urdu? Con Brave es posible. Es la plataforma de doblaje y edición de video con inteligencia artificial más económica y accesible del mercado. ¿Tienes un proyecto de negocio en donde necesitas crear videos? Brave traduce tu contenido a docenas de idiomas en segundos. Haz clic en el enlace de la descripción y primer comentario para obtener un descuento del 20% con mi código SEBAS20.